Bueno, muy buenos días. En principio y a la distancia, mi más fraternal saludo a todos y todas los y las docentes que se reúnen en estas jornadas a seguir construyendo escuela pública, porque de eso se trata. Quiero compartir con ustedes reflexiones, ideas, posiciones teóricas, metodológicas, estructurantes de este diseño curricular que ponemos en este espacio público que es necesario construir cotidianamente, que es la escuela pública. Una escuela pública necesaria, una escuela pública que tiene que seguir fortaleciéndose en tiempos que son oscuros, en tiempos que son adversos, y ahí está nuestra tarea: construir escuela pública, construir educación pública. Y en este sentido, un soporte, una estructura fundamental, un pilar y condiciones de posibilidad de construcción de la escuela pública es contar con un diseño curricular. Este diseño curricular es el resultado de una construcción colectiva y de acuerdos, discusiones respecto de la toma de decisiones teóricas, políticas y metodológicas que están a la base del texto, del diseño curricular como texto. Me voy a referir a tres cuestiones. Voy a hablar del proceso de construcción curricular, voy a hablar de la importancia que tiene el compromiso y la participación real de equipos de supervisores y supervisoras, directivos, asesores y asesoras pedagógicos en este proceso de desarrollo curricular. Entendimos y discutimos que el diseño curricular es norma, un diseño curricular es ley, un diseño curricular encuadra las prácticas pedagógicas y un diseño curricular viabiliza trayectorias escolares para nuestros alumnos y alumnas. Es una construcción normativa, es una herramienta de regulación, de configuración del trabajo pedagógico y es un documento público. Esto es un documento común, un documento compartido que expresa siempre acuerdos sociales sobre lo que debe enseñarse, sobre lo que debe transmitirse a las nuevas generaciones en el espacio escolar de la escuela pública. Y también este diseño curricular, y así lo planteamos, es arquitectura. Es una arquitectura de configuración pedagógica y didáctica habilitadora de distintos tipos de trayectorias estudiantiles. La definimos en un acuerdo como herramienta teórica y metodológica del trabajo docente y como un proyecto cultural y educativo. El diseño curricular supone una respuesta a las preguntas fundamentales del acto educativo: ¿qué, cómo, por qué y para qué enseñar? Los enfoques que han ido acompañando este proceso de construcción curricular, de construcción de un diseño curricular, son la sociología crítica del currículum, los estudios sobre el pensamiento decolonial, el corpus de pedagogía crítica, el corpus de teoría sobre derechos humanos y derechos sociales exigibles. Hemos empleado mucho tiempo, el tiempo necesario para construir marcos sociopolítico-pedagógico y el marco didáctico. Este es el conjunto de inscripciones, el conjunto de teorías, el conjunto de posiciones políticas, pedagógicas y didácticas que encuadran nuestras prácticas curriculares.
En el diseño, en la configuración de estos marcos sociopolíticos, pedagógicos y didácticos, ponemos en juego todo el corpus teórico, epistemológico que construye y diseña cotidianamente el acto de educar y la propia organización de la escuela pública. Estos marcos son el soporte, el andamiaje de propuestas pedagógicas y didácticas, y entendemos que las propuestas pedagógicas y didácticas son y deben seguir siendo construcciones intelectuales colectivas informadas por la teoría y por la práctica, y que estas configuraciones intelectuales, estas construcciones intelectuales colectivas promueven, conllevan el deseo de aprender. Hay que enseñar provocando conflicto cognitivo, provocando, estimulando el deseo de aprender. Nos hemos detenido mucho tiempo en la construcción de estos marcos, porque era poner en juego la experiencia que traíamos, las concepciones, las representaciones. Toda práctica está informada por la teoría. Lo que hemos hecho es pública la teoría que sostenía nuestras prácticas y hemos acordado con estos marcos teóricos. Y esto es un paso fundamental en la construcción curricular, sobre todo en tiempos de tecnicismo, sobre todo en tiempos de tecnocracia, donde se anula la posibilidad de discutir teoría y se suplanta la teoría por unas prescripciones del orden de los procedimientos. Entonces es necesario vincularse, debatir estos marcos, interpretarlos, compartirlos, insisto, ¿no? Porque son los marcos que van a dar lugar a estas construcciones intelectuales colectivas, informadas por la teoría y por la práctica, que es la propuesta pedagógica y didáctica. En estos marcos están presentes las teorías críticas, la problematización. No hay posibilidad de aprender si no es problematizando. No hay posibilidad de aprender si no hay conflicto cognitivo. No hay posibilidad de aprender si no se establecen y estructuran relaciones. Por eso, junto a estos marcos, en el diseño curricular, las definiciones de áreas y las definiciones de perspectivas como los enfoques que orientan el proceso educativo en la escuela, el proceso de formación, el proceso de configuración de estas prácticas. La metodología en la construcción ha sido una metodología participativa. Nosotros entendimos y compartimos la necesidad de abordar el proceso de construcción curricular, abordar el proceso de diseño de una política curricular desde una perspectiva participativa para lograr y conquistar una producción conjunta. Hemos entendido que la participación es y debe seguir siendo participación real. Esto es participación en el diseño, participación en el desarrollo, en el seguimiento, en la evaluación y en las redefiniciones del propio proceso. Entendemos que la participación, entendimos y seguimos entendiendo que la participación es siempre un proceso de implicación. Planteamos dificultades, problematizamos situaciones, diseñamos cursos de acción, organizamos propuestas, proponemos soluciones, resoluciones mediante espacios habilitadores de la reflexión, del estudio, del diálogo colectivo, con el objetivo de producir un conocimiento común, un conocimiento compartido. Esto es un conocimiento que no nos sea ajeno. Y en esto me quiero detener. Esto es importantísimo para nosotras, para toda la mesa curricular, para todo el conjunto de compañeros y compañeras involucrados. ¿Por qué? Porque históricamente se ha colocado a los docentes y a las docentes en el lugar de ejecutor
de planes, programas, currículum diseñados por expertos o por una combinación de funcionarios políticos y expertos. Y entonces, esta construcción ajena al docente no puede sino resultar en prácticas enajenadas, en prácticas prescritas, en prácticas de aplicación de procedimientos. De aquí la metodología participativa, que hay que seguir recreándola, configurándola y fortaleciéndola en todo el proceso de desarrollo curricular, es la clave para las prácticas autónomas, para las prácticas conscientes, para las prácticas reflexivas, para la práctica de un trabajador intelectual, como es el docente, que trabaja con el conocimiento, para pelear contra prácticas enajenadas. En este proceso de construcción curricular fuimos ordenando etapas en función del proceso. La definición de los marcos sociopolítico-pedagógicos y aún del marco didáctico estuvo muy comprometida con poner en discusión y hacer públicas concepciones y representaciones, teorías, experiencias, a los efectos de generar los acuerdos fundamentales sobre las decisiones políticas, teóricas, pedagógicas y didácticas. Otros procesos, como las definiciones de áreas, de perspectivas, fueron acompañadas de discusiones sobre la base de documentos discutidos por la mesa curricular y acompañando este proceso también con documentos de devolución que permitieran fortalecer la estructura participativa y el debate colectivo. Hubo muchos procesos de escritura y reescritura, como corresponde a un proceso de producción curricular, a un proceso compartido, a un proceso participativo. Y en ese sentido, este diseño curricular es una conquista. Se ha pasado de 109 planes de estudio, con una enumeración de materias, con base centralmente disciplinar, a un diseño curricular. Un diseño curricular del cual voy a destacar dos características. Voy a destacar su carácter de emancipador y su carácter de situado. En el proceso de construcción curricular hemos definido al acto de educar como un acto político. En la escuela pública se educa, en la escuela pública se enseña y en la escuela pública se aprende. Y eso es un acto y un proceso político. ¿Por qué es un acto político? Porque en el acto de educar que nos tiene a los y las docentes como protagonistas, estamos estableciendo procesos de filiación simbólica de nuestros estudiantes, procesos de distribución de un corpus de saberes y conocimientos que tienen que estar en manos de todas y todos sin discriminación. El acto de educar es una política, y así lo entendemos y así lo planteamos, es una política de justicia, es una política de justicia, es una política cultural en la que se conjugan simultáneamente el reconocimiento y el conocimiento. Y es una política de la memoria. Estamos formando un otro en el acto de educar como acto político, que es un igual y un diverso, un otro y una otra, que es una igual y un uno diverso al mismo tiempo. También nos inscribimos en una concepción de educación como derecho humano fundamental y derecho social exigible. Y en estas definiciones se juega el carácter emancipador. El carácter emancipador del diseño curricular y consecuentemente de su contribución a prácticas curriculares de carácter emancipador tiene que ver con una educación que luche
que contribuya a desnaturalizar la explotación, la opresión, la alienación y la discriminación. El carácter emancipador conlleva todo un proceso de desnaturalización, de lucha contra la naturalización de la desigualdad, de lucha contra la naturalización de los órdenes instituidos y dominantes, y es lucha por la igualdad en la condición humana. Ahí se juega el carácter emancipador, del currículum como diseño y del currículum como práctica. Dice Frigerio que la emancipación es un acto político del cual nadie que pretenda una sociedad de iguales pueda renegar, y en esa inscripción teórico-política estamos. El carácter emancipador es una apuesta vital a superar la educación como adecuación al orden instituido, en superar la educación en el social conformismo. El carácter emancipador implica autonomía del trabajo docente, autonomía y comprensión de qué se enseña, por qué, para qué y cómo. Y también el carácter emancipador conlleva la autonomía del trabajo de nuestros propios estudiantes y la conquista de aprendizajes que estén imbuidos de comprensividad y significatividad. Comprensión y significado. Ahí se juega el carácter y la conquista de los aprendizajes de cuño emancipador. El carácter emancipador también tiene que estar presente en la organización institucional, una organización que debe ser sustantivamente democracia. Y cuando decimos sustantivamente democrática, estamos hablando de la democracia escolar como cultura institucional. El carácter emancipador se da en la construcción de lo común como espacio de acción y de participación con los otros. Y el carácter emancipador construye autoridad emancipadora. La autoridad, el ejercicio de una autoridad de carácter ético y emancipador, el carácter de la autoridad en la cual se ubican todos estos cargos, los cargos de dirección, de supervisión, de asesoramiento que son necesarios en la escuela pública. Y la autoridad de carácter emancipadora es una autoridad que se construye, que se plasma, que se concreta en modos de pensar y hacer con los otros, no sobre los otros, con sometimiento, sino el trabajo de hacer y pensar con otros y el trabajo consigo mismo. La autoridad de carácter emancipadora es la autoridad que habilita la experiencia escolar. Es la autoridad que ubica, define, abre, configura lugares, espacios, tiempos, formas para que la experiencia escolar tenga lugar. La autoridad de carácter emancipador, abre siempre procesos de subjetivación emancipatoria. ¿Por qué? Porque habilita la construcción de una experiencia escolar que irrumpa, que ponga en discusión lo que viene siendo, que contribuya a cambiar el curso de lo aparentemente dado, que ponga todo en discusión y que genere, y aquí se juega el carácter emancipador de la autoridad, pensamiento reflexivo, pensamiento autónomo, posición, inscripción fundamentada y acción, cursos de acción para superar, para encontrar soluciones, para resolver. Dice Hannah Arendt, y esto es interesante para compartir, que el ejercicio de la autoridad, más que solicitud de obediencia a lo que alguien ordena,
en lugar de dominación y sometimiento, es un trabajo artesanal. Es el trabajo artesanal de tejer con palabras dichas y escuchadas, de tejer y de unir formas de voces. Es el trabajo artesanal de construir un mundo común que nos incluya a todos y todas por igual y que otorgue política y subjetivamente el espacio humano de la libertad. Digamos, ahí está comprometida una autoridad de carácter emancipatorio, una autoridad no reñida ni con la autonomía ni con la libertad. Y el otro rasgo que quiero destacar del diseño curricular es el carácter de situado. Es decir, hay un diseño curricular que habilita la experiencia escolar, que configura, que resulta en inscripciones que configuran prácticas pedagógicas. Pero estas prácticas pedagógicas se concretan en espacios institucionales concretos, con estudiantes de carne y hueso, con estudiantes que tienen preocupaciones, con culturas institucionales. Historia y contexto, ahí se juega el carácter situado del diseño curricular. Y en esa construcción sigue habilitado el proceso de discusión y producción curricular en cada institución. La organización de estas mediaciones que hagan pasar del currículum como texto al currículum como práctica. Y ahí se sigue construyendo en este carácter situado marcos, inscripciones comunes, arquitecturas pedagógicas y didácticas compartidas. El currículum situado, el carácter situado del currículum, mejor dicho, nos invita a preguntarnos cómo materializar el diseño en esta institución con estos estudiantes en concreto. El carácter situado del currículum o el currículum de carácter situado no significa de ninguna manera adecuación curricular. La adecuación curricular históricamente ha sido la reconfiguración de un programa, de un diseño curricular, de un plan de estudios, según el tipo de matrícula, el origen social, el origen étnico, ¿no? La adecuación curricular, el discurso de la adecuación curricular siempre ha estado asociado a formas de focalización curricular, es decir, un plan o un programa para los chicos de los pueblos originarios y otro para los chicos pobres y otro para los chicos que tienen otros problemas. No se trata de adecuación curricular, no se trata de política focalización, se trata de situar en tiempos, en espacios, en culturas, en contextos, para que la propuesta, para que el corpus de contenidos y saberes que contiene el diseño curricular y que se recrea en la práctica pedagógica sea patrimonio y conquista de todos y todas los estudiantes sin distinción ni discriminación. Y en este carácter situado del currículum, para que el corpus de conocimientos y saberes sea común, se juega fundamentalmente las resoluciones de presentación, ordenamiento y secuencia de los contenidos a enseñar. Y también se juega la preocupación por desafiar las operaciones de pensamiento. Nosotros estamos inscriptos en este diseño curricular, en una pedagogía de los conceptos, y desafiamos propuestas pedagógicas, propuestas didácticas que desafíen el conflicto cognitivo y que a través de las consignas, a través de las tareas, se promueva el desarrollo de estructuras y operaciones de pensamiento. Esto es el análisis, la síntesis, la comparación, el análisis crítico, la construcción de alternativas,
el pensamiento divergente. En síntesis, en la escuela pública es necesario habilitar la construcción de un pensamiento complejo. Y por último, quiero destacar la importancia de la participación de supervisores, supervisoras, directivos, directivas, asesores y asesoras pedagógicas. Se trata de cargos, colegas y figuras con posibilidades de mirar la complejidad y la totalidad. La complejidad o bien de una red institucional en contextos, el área de supervisión, las geografías sociales, culturales, políticas, económicas, la geografía y la configuración de una institución. Esas miradas son sensibles y son necesarias para acompañar el proceso de desarrollo curricular. Son cargos de gestión escolar profundamente comprometidos con el gobierno, la administración, la organización escolar y el planeamiento institucional y curricular. Son figuras, supervisores, directivos, que tienen que conducir el timón. Hay un autor que yo trabajo mucho, el doctor Facundo Suárez, un experto en administración, que dice, bueno, en estas figuras de gobierno, de lo que se trata es de hacerse cargo de conducir el barco, de tomar el timón y no de andar remando, ¿no? De esto se trata, son figuras de gobierno, son figuras que tienen que diseñar las políticas interinstitucionales y las políticas institucionales y asesorar la intervención pedagógica. En ese sentido, son cargos, son responsabilidades y son puestos profundamente comprometidos con la construcción de estrategias, con la habilitación y modos de resolución, con cumplir y hacer cumplir el sentido de la escuela pública, el desarrollo de la identidad de la escuela pública. Los cargos de gobierno y gestión escolar, como los cargos que ocupan ustedes, son un conjunto de interacciones y de prácticas, en principio comprometidas con el diseño y el desarrollo de políticas interinstitucionales e institucionales. Ustedes se mueven en los niveles de lo que en la teoría de la política institucional, de la política escolar, se llama los niveles de la micro y de la mesopolítica. En segundo lugar, son interacciones orientadas a organizar y coordinar el trabajo de la escuela y en la escuela, a definir canales de comunicación, formales, informales, a manejar y producir información, a distribuir y utilizar el tiempo y el espacio, a organizar la distribución del trabajo, a administrar recursos. Esto son cargos que están comprometidos con la perspectiva organizacional y administrativa. Y en este sentido, esta perspectiva organizacional y administrativa, que tiene en cuenta la distribución del trabajo y de los recursos, los canales de información, son el andamiaje que soporta la responsabilidad fundamental, que es la tarea pedagógica, que se produzca ese acto político de educar, que se produzcan enseñanzas y se conquisten aprendizajes. En tercer lugar, estos cargos están comprometidos con decisiones, acciones, proyectos de participación del conjunto de agentes escolares, de la comunidad, con base en el análisis de los problemas, las demandas, las necesidades. Esto es la perspectiva sociocomunitaria. Aquí también están comprometidos. Y en cuarto lugar, son interacciones orientadas a articular. En cuarto lugar, pero no el último, son interacciones orientadas a articular la concreción del diseño curricular,
habilitar a contribuir al diseño en clave de carácter emancipador y situado del currículum, de proyectos curriculares, de sus condiciones, de los requerimientos necesarios para que las prácticas de enseñanza y de aprendizaje tengan lugar. Son figuras de acompañamiento al diseño y evaluación de estas prácticas, a la redefinición. Y este es el compromiso con la perspectiva pedagógico-didáctica. Es decir, son cargos profundamente comprometidos con la política, con la organización y la administración, y fundamentalmente son cargos profundamente comprometidos en la orientación de las prácticas que constituyen la identidad de la escuela pública. Las prácticas educativas, las prácticas pedagógicas didácticas, las prácticas curriculares, el acto de educar, la enseñanza y los aprendizajes. Son cargos con un profundo compromiso político, ético, que también requieren de la técnica, esto es, de herramientas para la administración, la organización escolar, el planeamiento y la organización de la norma, de lo normativo. Supervisores, supervisoras, directivos, directivas, asesores, son claves en el proceso de desarrollo, seguimiento y evaluación del diseño curricular. Y por último, y ya terminando, son claves también para que acompañen como partícipes fundamentales esta política de desarrollo curricular en clave de formación docente para hacer del diseño curricular práctica curricular, que es un proceso que planteamos como de formación docente situada para el desarrollo curricular y para construir la política curricular como práctica. Son ustedes figuras de gobierno, de asesoramiento, de diseños, de procesos, de proyectos institucionales y pedagógicos, de orientación para el diseño y la implementación de la intervención pedagógica. Son fundamentales en estos procesos de formación que tienen que tener carácter permanente, carácter situado, carácter participativo, pero carácter permanente, para la organización, y acá me parece que hay un punto que para mí es clave, para la organización y la concreción de la socialización de las experiencias curriculares. Y el sentido de estos cargos de conducción y de asesoramiento que ustedes tienen la matriz, tienen el sesgo, tienen la raigambre de carácter protagónico y de carácter pedagógico para que la escuela pública siga siendo posible como espacio común y como valor socialmente compartido. Son unas reflexiones, unas preocupaciones y también una utopía. Sabemos que son tiempos difíciles, sé que son tiempos difíciles, pero sé también de la levadura, la experiencia y las posibilidades de un colectivo docente que en este país y en esta región nunca ha renunciado a construir escuela pública. Un saludo y un abrazo a la distancia. Gracias.